Muy buenas, estamos aquí en uno de los primeros vídeos del canal de YouTube. No sé si este será el primero, puede que suba otro antes con la presentación de los coches. No sé en qué orden irán, pero este va a ser más estilo podcast, en el que hoy me acompaña Vanessa. Hola chicos. Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque me estuvisteis haciendo varias preguntas en varias historias de Instagram. Y pues como son tantas, voy a responderlas un poco por aquí. Intentaré tapar los nombres para que sea un poco más anónima, mmm, como en Instagram se haría, ya que en Instagram tampoco salen los nombres, solamente les puedo ver yo. Y pues vamos a hacer un par de preguntas, así nos vamos conociendo un poco más. Vale, pues empiezo. Por aquí la primera pregunta que tenemos es ¿en qué momento te diste cuenta que esto se te daba bien? Esto de los coches. Uf, pues no sabría hacerlo. Siempre desde que fui pequeño, como que los coches me llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Iba por la calle y era el típico que se sabía de todos los coches, todos los modelos, que con ver simplemente un trozo del coche te sabía decir qué coche y modelo era. Y no sé exactamente de dónde me llaman, pero siempre me han gustado. Me acuerdo de pequeño que iba a circuitos y a rallies y no sé, siempre me gustaba el ambiente. No sabría decir de dónde me viene, yo creo que desde que nací. ¿Y Por- crees que es algo de familia? ¿Tienes algún familiar, algún amigo, alguien cercano que creas que te ha podido llevar a esos sitios y haberte descubierto que eso te gusta? Sí, bueno, pero ni punto de comparación con la afición que tengo yo. En plan, sí que tengo familiares que sí que le gustan los coches y incluso han competido hasta en rally, pero no están tan aficionados como yo, que me paso literalmente todo mi día es desde que me levanto hasta que me duermo son coches, coches y coches. No llega a ese punto. Gente que a lo mejor en su momento por la moda o por eso sí que participaba un poco más y hacía más cosas, pero no tanto como el que llegó a tener yo, por ejemplo. Igual a lo mejor también es que con la edad, con el tiempo a la gente se le pasa, pero yo sinceramente de aquí a unos años no creo que se me acabase pasando. Si yo creo que voy a ser el típico abuelillo que está siempre en la puerta de casa arreglando el coche. Yo voy a contestar también a esta pregunta, pero yo sí que no tengo ni amigos, ni familia, ni nadie cercano, nadie en mi entorno, ni en el entorno de mis padres que les gustase los coches, entonces yo sí que no tengo ni idea de dónde me viene ese gusto, porque pues hay gente que te dice que de la película de Cars. Yo es una película que habré visto un par de veces de pequeña, pero no era una de mis películas favoritas, y no era como referencia o nada de eso, ni Fast and Furious, ni películas de este estilo. Yo no tengo ni idea de dónde me viene esta pasión. Tú dices que lo has visto un par de veces. Sí. Yo no sabría decirte la cantidad de veces que la habré visto. Igual todas las tardes la veía un par de veces igual. La de Cars y Fast and Furious. Hasta la tercera yo creo que me la he visto miles de veces seguro. Es que era la típica, antes cuando estaban los DVDs, el típico DVD, la típica película que coges ahí pirata y reproduciendo toda la tarde. Yo es que no las tenía en DVD. Yo cuando la echaban en la tele las veía, pero yo creo que en la tele de pequeña no me habré visto ninguna peli de Fast and Furious entera. Yo creo que no. Me las he visto de más mayor. Pues Pero una vez que ya estaba introducida, pues ya te conocía a ti, tenía más contacto con el mundo de los coches. Porque es que de pequeña, no sé, nada. Yo tenía un par de coches de juguete, pero tampoco era que digas, pues viene de ahí mi afición. Porque pues jugaba más con muñecas o con otro tipo de juguetes más que con los coches. bueno, también puede ser porque a las niñas siempre están más enfocadas en las muñecas, que si los vestiditos.
que si la Barbie, Bueno, suele ser los estereotipos. sí. Yo ahora soy la oveja negra de la familia. Pero me gustan los coches. Pero, La, ¿desde dónde te dirías que empezaste a fijarte en los coches? ¿O desde qué punto dirías tú que te empezaron a llamar tanto? yo igual te diría que cuando era ya más adolescente, como con, no sé, 14 años o así, porque también yo soy de un pueblo y en el pueblo pues, al menos en mi pueblo no hay coches modificados ni te cruzas con coches que te puedan llamar la atención, ¿sabes? Al final son coches los pues de familia, por así El decirlo. Seat León. Sí, es verdad. También había un Audi azul Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero ese estaba más, simplemente era el color, no tenía mucha cosa. No, sí, tenía parachoques, ahora que lo pienso. y llantas y estaba bajadito también. Sí, era una 4 como el mío encima. Mira, Qué casualidad. pero eso que no tenía mucho coche en mi entorno. Entonces, pues eso, en resumen, que a mí no sé de dónde me viene. Yo creo que es, mira, yo hay cosas que pienso que te vienen de dentro. Creo que uno, por mucho que crezcas y que cambies y que tus gustos, tu entorno cambie, yo hay algo que lo llamo esencia y creo que es algo que llevas por dentro y que no sabes explicar por qué, pero te gusta. A mí me pasa con el deporte también, por ejemplo. Porque en mi familia no es nadie de deporte y es algo que en el momento en el que dije quiero probar esto, lo probé y me gustó. Creo que todo el mundo tiene algo dentro que no sé por qué le gusta y no sé, para mí no tiene una explicación a Sí, que no veces. tiene por qué venir de familia, sí, sí. Sí, Entiendo a lo que te refieres. hmm. Vale. ¿El proceso o el resultado final? ¿Qué prefieres? A ver, yo soy muy ansioso, las cosas como son. Cuando tengo una idea en mente, quiero tenerla ya, me muero por tenerla ya, quiero verlo ya terminado. Pero una vez acabado, pienso, joder, el proceso ha estado divertido, me lo he pasado bien, ha estado chulo. Aunque luego hay veces que estrese, no te voy a decir que no, ¿sabes? Estresa. Pero no sabría decidirme por una. Yo creo que tengo que aprender más a disfrutar más los procesos en vez de estar siempre esperando el resultado final. Porque muchas veces, como lo tienes pensado en la cabeza, nunca es como llega. Porque a lo mejor durante el proceso se te ocurre, ah, pero esto estaría mejor así. ¿Y te ha pasado eso con alguna modificación? ¿Que en el proceso hayas decidido cambiarlo y luego te guste más? ¿O al contrario, o te deje de gustarlo? Mm, Bueno, seguramente me habrá pasado con muchas, pero así de cabeza no sabría decirte. Seguramente alguna con el golf o una cosa así, segurísimo. Lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo que ya no te sabría decir porque no lo tengo tan fresco. ¿Y has hecho, esta la añado yo, no está como pregunta, ¿has hecho alguna modificación que te haya dado miedo hacer porque no sabías si iba a quedar bien o si iba a salir de la forma en la que en tu cabeza querías que saliese? Sí, muchas. Ahora mismo se me viene una a la cabeza cuando le puse un launch control al golf, que era un VR de estos del Express. Y todo el mundo siempre que preguntaba, porque yo al principio no de cables ni eso, lo típico, no tienes ni idea, me puse a investigar, a preguntar por grupos de WhatsApp, mirar por foros, y siempre todo el mundo me salía con la misma respuesta. Esos son cosas de coches japoneses. En un Golf no lo vas a conseguir hacer funcionar. Son cuatro cables pelados. Claro que funciona. Tuve miedo porque dije, a ver si voy a liarla y voy a hacer el coche a lo tonto o a saber qué puede pasar. Pero al final salió bien. Incluso la gente de ese grupo que me decía que no iba a poder, que eso era coches de Japos, me dijo, dime cómo has conectado los cables para poder hacerlo en el mío. Está claro que no quedó como yo esperaba porque al final era un producto AliExpress y son un poquillo malillos. Pero funcionó
y quedó muy bien. Al final el coche, pues el objetivo no era hacer launch control, sino sacar fuego, porque iba con línea entera de escape y sacaba unos llamones que flipas y sí que lo conseguí al final, sí. ¿Y algo que te haya dado miedo y no hayas, que hayas hecho y luego no te haya salido bien? Bueno, no sabría decirte ahora mismo, pero se- sí que habré hecho cosas con miedo, me habrán salido mal, porque muchas veces salen mal las cosas. Pero yo soy de intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que lo consigo. Igual a lo mejor pierdo dinero, o lo tengo que pierdo mucho tiempo, o tengo que hacerlo 5 veces, pero hasta que no lo consigo, no paro. Y entonces al final los recuerdos que tengo siempre son ya lográndolo. Me acuerdo que, por ejemplo, el VR me salió igual un mes dándole vueltas hasta conseguir hacerlo, porque claro, yo no tenía ni esquema ni instalaciones, me movía por intuición. Digo, de aquí sacar a revoluciones o no. Y quitaba, cortaba cables, luego le volvía a unir, y así todo el tiempo y hasta que conseguí dar con la tecla. Prueba y error. Sí, no tenía que haberlo hecho así en su momento, pero dado los conocimientos que tenía en ese momento y las habilidades que tenía y las posibilidades que tenía, pues tampoco tenía ni esquemas ni nada, por lo menos se logró. Pero a base de prueba y error y así. Como todo en la vida, ¿no? Así es. También tengo, ahora que lo dices, el recuerdo de la primera distribución que hice, que fue a ese coche. ¿Y salió bien? No, ¿No? no. ¿Qué pasó? Hice la distribución. Y me acuerdo que yo desde que compré el coche siempre tenía el miedo de la correa se va a romper, la correa se va a romper. A lo mejor me rayaba mucho y pasaba unas temporadas en las que ni siquiera movía el coche porque digo, guau, que se va a romper ya, que estoy seguro que se va a romper, que no se la ha hecho y tal. Claro, luego con el tiempo dije, bueno, tengo que hacerla sí o sí, como sea. Y claro, yo no quería hacerla en taller, quería probar a hacerla yo. Y dije, va, compré la correa por internet y con el tensor y todo. La tuve en casa igual un año. Y nunca la montaba, nunca la montaba. Siempre iba con el miedo de, va. Pero luego llegó una temporada que como yo veía que no pasaba nada, dije, va, que esto no va a pasar nada, yo tira, yo tira. Y llegó el día en que me puse a hacerla y ese coche llevaba unos tornillos en la polea, como los típicos de Grupo Baj, era un Golf al final. Y a la que fui a quitar los tornillos, estaban todos, eran de Allen y estaban completamente pasados. Dije, guau, qué marrón, a ver cómo quito esto. Le volví a dejar más tiempo, más tiempo. Luego al final me decidí por sacar los tornillos, que los acabé sacando a martillazos y clavando vasos y así. Hice la correa, pero al apretar el tensor como que no la apreté bien, no sé qué pasó exactamente ahí. Sí que yo noté algo raro, dije, guau, se ha pasado, no sé. Me empecé a rayar y lo dejé estar así. Dije, bueno, la correa está bien agarrada, no creo que pase nada. Me duró esa correa puesta un día y medio. Nada más que le pegué 4 vueltas por el pueblo donde vivía y dije, está bien, no sé qué. Al día siguiente lo fui a arrancar, iba de camino al polígono con unos amigos y en una recta hizo ¡pup! Y se saltó la correa. No. Por suerte, ese motor, si saltaba la correa no pasaba nada, no tocaba válvulas ni nada. Ostras. Se quedó el coche allí abandonado, igual 2 semanas. La mitad de la carretera así, ahí lo dejé tirado, que estaba en las afueras del pueblo. Y yo estaba diciendo, va, qué liada, que me carga el coche, ya estaba buscando otro coche, que bueno, poca gente lo sabrá, pero estaba buscando un Golf 4, 1008 Turbo ya. Este era un 3. Y yo estaba buscando y me digo, el Golf se le den por culo, es que hasta me olvidé de él, le dejé ahí abandonado. No sé ni cómo no le pasó nada, no se le llevaron nada. Es decir, que también el pueblo es tranquilillo, ¿sabes? Pero el coche estuvo abandonado ahí 2 semanas, pero literal, como quedó, quedó. Y al final, pues, un día me empecé a calentar la cabeza y dije, va, cogí el tensor viejo y cogí un espárrago que lleva para ajustar el tensor. Fui para allá, levanté el coche ahí en la carretera con un gato, calé la distribución, le di a arrancar y arrancó la primera. Y dije, pues nada, a tomar por el Golf 4 y todo. Seguimos con este. Vale, seguimos con otra pregunta. ¿Vas a eventos? Últimamente no suelo ir a muchos. Sí que tuve una temporada en la que iba a casi todo.
Y el último que hemos ido, La Aerocrew sí, en Navarra. un poco más, sí. Antes hasta iba a todas las quedadas, todo, pero no. Ahora estoy más tranquilo, estoy más feliz en el garaje que yéndome hasta las tantas de la noche por ahí en una quedada y eso. Porque al final asumes más riesgos y tal para ver lo típico de siempre. No es que no me gusten las quedadas, porque por ejemplo la que fuimos a Madrid, brutal. Nada que ver con lo que está aquí acostumbrado, pero no suelo ir mucho. Siempre tengo el mejor recuerdo cuando ha sido buena, dejar de insistir mucho porque al final cansa, ¿sabes? Y mejor en poquitas dosis, que se disfruta mejor. ¿Y eventos? ¿Por qué no vas ahora a más eventos? Bueno, No ha surgido la oportunidad. no. También suelen ser más en verano, en invierno suele haber poquitos también. Ya la que va a llegar el buen tiempo, pues habrá que probar ir alguno más. ¿Dónde compras tú los coches? Por donde pille. Conocidos, Wallapop, lo que surja. Cuando quiero un coche, rebuscar, rebuscar, rebuscar y rebuscar. Algunas veces llegan solos y pues lo que vaya surgiendo. ¿Y qué cosas miras tú cuando vas a comprar un coche? ¿Qué es lo importante que debe tener? A ver, tú ya lo has visto que es que si yo estoy con un coche entre ceja y ceja y el precio es más o menos decente y está bien, puede estar el motor reventado, que si yo le quiero me lo voy a llevar. O sea, ya puedes ver, cuando compré el Audi no miré nada, le di una vuelta y dije, me llega a casa, me sirve, se acabó. Que funcione, opcional. Exactamente. Ya, y el coche de tu madre cuando lo compramos, La semana pasada que fuimos a Madrid a por él. no funcionaba, en plan, estaba así así, y aún así dije, ¿puede llegar? Puede, pues vamos a probar. Sí, que le No, patinaba el embrague. sí, no es más. Se hizo 3 horas de viaje con el embrague patinando. Y llegó el coche. A ver, he de decir que no patinaba siempre. Solo patinaba si te pasabas de gas o si había una cuesta muy fuerte, que tenías que bajar marchas y ir súper, súper, súper despacito. Le adelantaban los camiones. Pero se llegó. Se llegó, se llegó. Vale, ¿recuerdas el momento exacto en el que dijiste, vale, va a ser mi mundo? Yo siempre he sido de este mundo. No ha habido un algo que haya marcado un punto de inflexión que digas, vale, quiero seguir en el mundo de los coches. No, yo siempre he estado aquí, pero sí que es de decir que me metí más a fondo a partir de comprarme mi primer coche. Cuando tenía los 18 años me compré el primer coche que fue el Gol. Ahí es cuando fui a por todo. En plan, empecé a hacer cosas, empecé a juntarme con gente que también le gustaba. Ahí es cuando me metí de lleno, por así decirlo. Empecé a ir a quedadas, a hacer trastadas con los coches, a aprender, a equivocarme, un poco de todo. Yo creo que ese punto mío fue a la primera quedada que fui con una amiga mía, y, y ver el ambiente, como que había muy buen ambiente. No sé, yo creo que ese fue mi punto. Veía muy bien rollo entre toda la gente que había allí. ¿Qué era? ¿Un evento o una quedada? No, una quedada. Y luego a partir de ahí ya fui a un evento más con esa amiga y su pareja. Y fue también una pasada. Dije, yo quiero seguir en esto y quiero aprender pues a cómo funciona a la parte mecánica también. No solo el verlo, sino el también poder decir, yo quiero este coche y le quiero poder poner a mi gusto y lo quiero saber hacer yo. Tanto poder ponerle, yo que sé, cambiarle las llantas ya más estética o poder arreglarle si se le rompe cualquier cosa. Vale, te preguntan por aquí que si te has chocado. Sí. ¿Cuántas veces? He de decir que yo siempre he tenido la buena o mala suerte, según lo mires, de siempre chocar coches que no eran míos. Bueno, a ver,
Igual al dueño del coche no le hace tanta gracia. Sí, bueno, pero Pero en el trabajo, o... claro, eran coches de trabajo siempre y como pasaba tantísimas horas conduciendo, porque yo siempre, la mayoría de los trabajos que he tenido sigo conduciendo, al final es algo inevitable que siempre surgen cosas, tienes accidentes, averías, pero con coches míos, yo creo que 3 veces contadas, sí. Pero accidentes graves son. No, lo típico toquecillos así, como el del Audi, que fue un toquecillo ahí saliendo de una rotonda y pues bueno, Que se le caló al chico del coche de delante. claro, yo estaba mirando para la rotonda a ver si venía alguien, pensando que el de adelante ya no estaría. Y a la que miré para adelante ya era inevitable. Y bueno, fue un pequeño besito. Un roce, ¿no? Sí, se hizo más el mío que el otro. Pero sí. Y fue solo de chapa. No afectó ni motor ni nada, ¿no? No, se dobló un manguito del intercooler. Pues claro, yo llevo todos los refuerzos cortados y todo para meter el intercooler grande. Pues todo el golpe se le llevó el manguito, por suerte. Y el intercooler no le pasó nada. No hagáis eso, por favor. Ya, La seguridad también es importante. bueno. A ver, son cosas que pasan, ¿no? El performance. Vale, aquí te piden que cuentes anécdotas policiales o relacionadas con los coches o alguna anécdota de coches. Policiales. Pues tengo una que fue de las más fuertes, por así decirlo, porque también he de decir que desde que yo me saqué el carnet hasta ahora, no hay punto de comparación de cómo ha sido la policía. Antes te veían con el coche así modificado y tal, y no llegaba a nada. Una bronca como mucho, o no hagas esto, o pórtate bien. Ahora es mano machete por la gente que le gustan los coches. Enseguida te multan, ¿no? Sí, efectivamente, antes era todo más light, por así decirlo. No estaba tan quemado el mundo este. Mm. Una vez que estábamos, yo no conocía a esa persona implicada, que si algún día, por lo que sea, esa persona va a ver este podcast, vas a ver que es él. Un saludo. Nos llevamos bien a día de hoy, he de decirlo. Pero claro, era una persona que se había sacado el carnet de conducir hace poco. Y se había comprado un coche, el cual no voy a decir, tipiquísimo, que haya patadas. No digo que sea malo, pero sí. Le hizo Que es una, común. sí, le hizo una repro. Y claro, yo iba con un grupo de amigos del pueblo donde yo vivía. Y él era de la ciudad de al lado. Fuimos y estuvimos en unas quedadas, tal, súper bien, muchas risas, nos caímos bien. Y nos dice, yo conozco una ruta que está muy bien. Y claro, yo en esa época me apuntaba a todo, siempre, de una, vamos, ¿sabes? Fuimos para allá, yo iba con un chico del pueblo, el compañero, él iba en su coche con otro pasajero, que al final era también del pueblo mío, y luego había un tercer coche, que era de la ciudad esta donde fuimos a la quedada, que también era como conocido. Pero claro, yo al del coche ese no le conocía, al persona, llamámosle X. A la persona X esa no la conocía yo. Llámale Pepe. Bueno, llámale X mejor, da igual el nombre. Pepe X. PPX. Claro, pues estuvimos de tramo, hicimos el tramo súper bien, tal. Llegamos, era una unión entre pueblos. Era una carretera así con muchas curvas y con bajadas y subidas. Estaba súper guapa la carretera, las cosas como son. Llegamos al siguiente pueblo y ahí con las risas. Yo llegaba con los frenos en rojo vivo de haber ido fuerte, tal. Súper risas, no sé qué. Pero todo dentro de los límites, ¿eh? Claro, claro. Vamos a especificarlo. Que este chico frena muy fuerte, ¿eh? No porque corriese mucho. Claro, es que es eso. Claro, pues luego a la vuelta, yo ya a la vuelta la hice tranquila, porque ya lleva los frenos calientes y tampoco quería hacer una frenada de competición, ni me acuerdo original. Y dije, bueno, me la voy a reservar un poco, no me la quiero jugar porque ya el coche estaba dejando de frenar. Volví tranquilo hasta el primer pueblo, estábamos en el segundo cuando vimos lo de los frenos.
Y en la vuelta, él empezó a llevar a muchos chicos del pueblo, entre ellos al copiloto que yo llevaba. Y claro, ellos estaban yendo de un pueblo al otro todo el rato, haciendo el tramo. Yo volví y tal, aparqué en mitad del pueblo, es decir, nada más entrabas al pueblo, veo como una calle a la derecha. Aparqué yo en esa calle y sí que es verdad que dejé el coche en medio de la calle. Y bueno, estaba así esperando que llegasen todo el grupo, tal, no sé qué, muchas risas. Y a la que llegan ellos, se baja el copiloto que llevaba yo y dice, ¡buah! ¿Cómo conduce este? ¡Buah! Javi, tienes que montar, que vas a flipar. Y yo, no, no, que déjate, que no, que mejor no, que no sé qué. Que sí, que es un momento, que es un momento, que trata, te hace el tramo en nada, en muy poco tiempo, no sé qué. Y fue tanta la presión social de, venga, va, venga, todos estaban a la vez diciendo, venga, monta, monta. Que dije, venga, va, ¿qué puede salir mal? Todo. Monté y claro, él dio la vuelta y a la que estaba dando la vuelta justo de frente viene la Guardia Civil con las largas. Vaya. El chaval este, es decir, que no tenía ni TV, ni tenía nada homologado, nada. Llevaba la L al menos. Sí, llevaba la L, eso sí. Bueno, ya es un gran paso. Es un paso, sí. Y claro, nada más vio a la policía, se volvió loco, bajó segunda y empezó a salir a machete. Pero lo que es a fuego. Y yo, tú, párate, párate, que está mi coche ahí, párate. El caso es que no me hizo caso y a mí me dejó bajar en el siguiente pueblo. Y claro, se quedó la Guardia Civil allí con mi coche y mientras tanto los amigos de mi pueblo me estaban diciendo, tú, que está aquí la policía, que dónde está el dueño del coche, que está en mitad de la calle y que, ¿qué ha pasado? Que, ¿dónde estás? Y claro, a mí me dejó en el siguiente pueblo. Y claro, pues yo en ese momento dije, pues que no toquen nada y que ahora voy para allá, que estoy en el segundo pueblo. El caso es que uno de los coches que estaban allí, porque le hablé yo, le dije, tú, que este me ha dejado en este pueblo, ven a buscarme que está la policía con mi coche. Resulta que todos los que estaban allí se fueron y se quedó el copiloto que llevaba yo, que no tenía carnet, junto a mi coche, viendo a ver qué pasaba porque no podía hacer nada más. Dice, si es que si salgo corriendo se va a quedar el coche aquí tirado. Y claro, el coche estaba arrancado con las llaves puestas. Ostras. Y por lo que me contó, ahí ya es su versión, porque yo no sé realmente lo que pasó, me empezó a decir que llegó el policía súper subido de tono, diciendo que por qué estaba el coche ahí en medio y que le iba a registrar. Y claro, el amigo mío, llamámosle B, le dijo, no te voy a dejar abrir el coche porque no está el dueño. Ahora viene, que ha salido, ha ido un momento por una cosa. Y claro, pues estuvieron ahí echándole la bronca, A comprar el pan. sí, Que cerraba la tienda. le empezaron a registrar y el caso que mientras yo llegaba, a la que llegué yo, habían como montado un pequeño control a la puerta a la entrada del pueblo intentando buscarme a mí. Y claro, a la que llegamos nosotros empiezan a parar en el coche que iba yo, que fue de los que me vinieron a buscar, y empiezan a parar, le dice, párate de adelante, pues pásame documentación, no sé qué tal. Y le dice el que conducía el coche, no, que traiga al dueño del coche que está ahí parado en medio. Y dice el policía, ah, que tú eres el del coche, pues para ahí, bájate ahora mismo. Y claro, empezó súper subido de tono de, ¿dónde está la homologación del escape? Este escape es de serie. Vamos a ver, tú has visto un Golf con no sé qué porros que lleva yo gigantes. Es de decir que estaban homologados. Pero claro, el policía no se agachó a mirar el resto del escape. Porque el resto del escape no estaba homologado, solo estaba al final. Menos mal que no se le cayó la lentilla. Claro. Si no lo ve. Me registró todo el coche, miró la ficha técnica, todo. Claro, yo el papel de la homologación la llevaba en un papel aparte, que es lo que se suele hacer. Y empezó a decirme, es que esto no está metido en ficha, a mí no me sirve. Claro, ya empezamos un poco a discutir, claro, pasa la ITV, pero a ti no te sirve, no sé qué. Bueno, al final que la cosa del tema del escape quedó en nada. Sí que es verdad que el policía tenía muy malas formas. Tampoco yo le traté de la forma correcta debido a las malas formas que hablaba. Y claro, me dijo que me iba a multar que por abandonar vehículo, darme a la fuga y que como encontrasen algo de drogas o algo que hubiésemos tirado, que también me lo iba a comer yo. Obviamente nosotros no teníamos nada, no iban a encontrar nada. Y me dijo también otra multa más, no me acuerdo, eran 3 o 4, no me acuerdo la otra. Pero el caso es que al final solamente me llegó una multa de 200 euros
por estacionar el vehículo en vía pública sin estacionarlo bien, algo así, creo que ponía la multa. Quedó en eso la anécdota. Al final no fue para tanto, pero Bueno, pero 200 euros ya duelen. bueno, fueron 100 pronto pago, pero sí, por algo que no era cosa mía al final, ¿sabes? Pero bueno, Se podía haber evitado muy fácil. sí, no subiendo ese coche. Pero sí, bueno, al menos fue una anécdota graciosa. Perdí 100 euros, pero bueno. Pero probaste el coche con repro. Bueno, no perdí solo 100 euros. En lo que estábamos yendo de polo a polo pasó como una hora y media o dos. ¿Tanto? Sí, fue un montón de tiempo. Pues claro, al final, entre cosas y otras, entre localizar y tal, sí que pasó bastante tiempo. Perdí un cuarto de depósito del coche del ralentí ahí. Cuando monté el coche dije, ¿qué ha pasado con mi gasolina? Porque claro, cuando llegué yo, el coche tampoco lo paramos. Estuvo ahí encendido hasta que terminó la discusión. Me registraron a mí, registraron el coche todo el tiempo encendido el coche. De hecho, no se apagó ya el coche directamente. No existía la contaminación, todavía no había zonas de bajas emisiones. ¿Para qué No, se va a pagar? a esa época solamente estaban empezando en Madrid y rara vez. No creas que... Bueno, igual ya estaba la zona de Madrid, pero no era tan grande como ahora. Era solamente por el centro todavía, que era pequeñita, creo. No sé muy bien cómo iba, pero vamos. Yo bajaba a Madrid sin preocuparme con las etiquetas. Ya no, Ya no se puede. no. Yo voy a contar una porque yo tengo un coche y es bastante llamativo, es amarillo. Y la verdad es que para lo llamativo que es el coche, me sorprende que apenas me han parado. Me pararon una vez porque iba con la L puesta y yo me había puesto de copiloto y estaba conduciendo Javi. Y, y yo creo que no me han parado más. Luego, la que voy a contar era con el coche de mi madre, un Sara, y estaba yendo hacia mi casa. Iba, vamos, desde la ciudad a la casa de mi pueblo. Y me pararon en una rotonda y era en Nochevien, no, era Nochevieja. Había quedado con mis padres y mi familia para cenar pronto para que nos diese tiempo a comer las uvas tranquilamente, ¿no? Bueno, el caso es que había un control de la Guardia Civil en la rotonda y me pararon. Yo llevaba 2 meses con el carnet y iba con el coche de mi madre, la L puesta, todo bien. Y lo primero, me paran, bajo la ventanilla y lo primero que me dice el Guardia Civil, ¿usted tiene edad para conducir? Yo me quedé flipando porque digo, pues sí, ¿no? Si no, no iría con el coche y si no, no hubiese parado en un control, ¿no? Porque, Sí, obviamente. pues eso fue mi anécdota con la policía. Y luego otra, me acabo de acordar, esta ya fue con mi coche, me la acababa de comprar. Fue la misma noche que la había comprado o la noche siguiente, algo así. Y estaba en Ya el sé cuál polígono. dices. Porque claro, yo en la autoescuela había aprendido con un coche diésel y el coche de mi madre era diésel. Entonces, los que hayáis conocido un diésel o un gasolina, pues sabéis que no hay mucha diferencia, pero algo sí. Y pues estaba pues viendo cómo llevarle, ¿no? Pues los pedales, que tanto pisar para que salga el coche un poco en Sí, un poco subida. acostumbrado al coche, sí. Sí, ir conociéndole. Y, y simplemente probando eso, y de pronto apareció la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Yo me puse muy nerviosa. ¿Por qué? Simplemente por ver a la Guardia Civil, porque el coche tenía ITV, estaba vamos, estaba de serie el coche, todo bien. Y me puse nerviosa y me confundí de calle. Iba a llevar el coche a guardarle y me di de morros con la Guardia Civil. Entonces ahí ya me pararon. Y bueno, pues me pidieron la documentación, estuvieron viendo del vehículo, no sé qué. Y me pidieron el seguro. Yo no tenía el seguro, el papel del seguro, porque lo había hecho ese mismo día. Entonces, a la aseguradora a la que había ido, pues no les había dado tiempo ni a imprimirlo, me lo había mandado. ¿Qué pasa? Que no les aparecía en la tablet que mi coche tuviese seguro. Estaban metiendo mi matrícula y les ponía que no tenía seguro. Bueno, pues yo diciéndole al policía, pues es que le he hecho hoy, igual como es fin de semana, porque era un viernes por la noche, igual no les ha dado tiempo todavía a meter los datos, no sé qué. El caso es que el policía fue bastante majo
y me dijo que lo miraría el lunes y si el lunes seguía sin aparecer que tenía seguro, que me pondrían una multa. Bueno, pues yo el lunes fui a mi aseguradora porque ya me había llamado que tenía los papeles impresos y se lo comenté. Pues con la mala suerte o con la buena suerte que lo revisó porque le parecía muy raro que tardase en aparecerlo el seguro porque me explicó que salía inmediato. Pues resulta que la pobre mujer se había confundido y había metido mal un número en mi matrícula. Entonces yo estaba sin seguro. ¿Qué pasa? Que yo estaba tan convencida de que tenía el seguro que convencía a los policías. Yo creo que esa es la clave de todo. El estar tan seguro de algo que convenzcas a la otra persona. Sí. Al final te llegó multa. No, al final no. Bueno, por lo menos tú sacaste algo bueno. Sí. A mí me tocó pagar igual. Yo creo también que se les olvidaría mirarlo. Puede ser, puede ser. Aunque se lo suelen apuntar, pero sí, puede ser que se le pasase. O bueno, o igual lo miró y ya estaba cambiado el seguro, también puede ser. Puede ser si lo hiciste por el... Sí, puede ser. El caso es que no me llegó multa. Bueno, está bien saberlo. Sí. Ya sabes, si quieres engañar a alguien, tienes que creértelo tú mismo para empezar. Convicción para todo. Está homologado. Pero eso es una línea recta. No tiene silenciadores. Te digo yo que está homologado. Encima es que yo también me lo había mandado, los papeles del seguro me lo había mandado por mi teléfono, pero yo me había dejado el teléfono en casa cargando sin batería. Y es que le dije al policía, bueno, pues si no, ven a casa y te enseño que en el teléfono tengo los papeles. No quiso venir, ¿no? No, me dijo que no. Vale, vamos a seguir. Uy, se viene un tema calentito. Uf. Opinión de ITV en España. Yo creo que es demasiado excesiva. Y a veces se centran tanto en tantas tonterías que no son tan importantes. Porque supuestamente no hay tubes para revisar que el coche sea seguro para circular y tal. Pero yo creo que hay veces que se fijan tanto en tantas tonterías que no implican en nada, que no va a restar seguridad ni va a hacer nada, ni cambiar nada en el coche. Porque a ver, yo entiendo que tengas que homologarlo y tengas que decir, coño, esta pieza es de esta marca promete que es seguro, que cumple su función y que está correctamente instalado. Esto sí lo llego a entender, ¿sabes? Porque es normal, hay que tener un control. Pero yo creo que es demasiado excesivo, como que van demasiado a sacar dinero. No creo que tenga que ser tan así, tan estricto, ¿sabes? Mira, yo en esto puedo opinar porque el parachoques delantero de mi coche tiene un portamatrículas pequeño. Yo tengo un Celica, un coche japonés, y el portamatrículas de adelante es pequeño. Y la matrícula que debo llevar es grande. Yo no puedo llevar una matrícula pequeña. No puedo pasar la ITV con una matrícula pequeña. Y yo es algo que no consigo entender por qué no. Porque al final, a ver, es el tamaño de matrícula, no cambia nada más. Pero lo que yo no entiendo es si tengo un portamatrículas pequeño, porque tengo que llevar una matrícula grande, que es que sobresale. Ya, eso sí es Y verdad. es que yo eso no lo veo nada seguro, porque simplemente tú dejas mi coche aparcado, pasas cerca y es que te enganchas con la propia matrícula porque sobresale. Claro, y si es de chapa, pues peor. Mm. ¿Ves? Es ese tipo de cosas que entiendo que digo, no sé por qué. También depende mucho con quién te toque, obviamente. Pero no entiendo por qué tan a machete con esas cosas. Incluso estás viendo que si la pones como dices, puede ser incluso más peligroso. Porque, vale, tú estás al coche aparcado y vale. Pero si atropellas a un peatón o una cosa, si el portamatrículas es pequeño y tienes que ponerla grande y sobresale de más, Es que se corta. claro, es que puedes cortar a una persona con la matrícula. Si lleva el portamatrículas pequeños para que sea más seguro, entiendo. Y el portamatrículas pequeño es de serie, que yo en ningún momento le he cambiado. Claro, y el coche no es importado, que es de España Mm. desde que empezó, que es una tontería que no se entiende. Que seguro que si miras si te ves atrás, estoy seguro y convencido de que salió con la pequeña o muchos años la pasó con la matrícula pequeña. Y eso que el coche tuyo tampoco es que estuviese muy modificado. No, es que no tenía nada. No, el color, ¿no? Ya está. Sí, bueno, pero al final es un color amarillo, quiero decir que...
coches amarillos hay que no... Ya, cosas de las ITV, yo qué sé. Pero, Cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que son demasiado estrictos para lo que no tienen que ser. y que luego hay veces que ves coches por la calle que están, que se caen a pedazos con la pegatina y dices, ¿cómo es posible que este coche la tenga? Igual se ha roto en el proceso de ese año, Sí, igual sí. pero hay muchas veces que no es así. No, no podemos hacer nada con esas cosas. Ya. Si eres de otro país y también te pasa, por favor, dejadlo en comentarios para leerlo y... Sí, saber un poco cómo funciona en otros países, claro está. Hmm. Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica, en más concreto en Argentina, sí que tengo yo conocidos y amigos allí y me han contado que no tienen ni punto de comparación con las de aquí. Que allí es que te funcionen las luces, cuatro cosillas, que eso y tira para adelante. Mira, yo estuve en Grecia y lo que más me llamó la atención, porque yo ya fui y sabiendo que me gustaban mucho los coches japoneses, eso es mi debilidad, y fui allí y me llamó mucho la atención que había mucho coche japonés viejo y todos los coches de allí estaban como en muy mal estado todos. Les veía así todo, estaban oxidados, se les caía la pintura y no estoy muy segura, pero creo que allí no tenían que pasar la ITV. Creo, no lo sé. Bueno, Si alguien lo sabe, si es de Grecia o lo sabe, por favor, dejádnoslo en comentarios. Noches trasnochando en el taller, qué bonitas, jajaja. Ja, ja. Bueno, no es una pregunta, alguien te ha puesto eso. entiendo, sí. Lo mejor. La cantidad de noches que me he pasado yo en el garaje. Yo alguna vez me quedo dormida en la silla. Qué dolor de espalda. Pero sí, sí, muchas noches. Se me ha hecho de día. ah, Las mejores noches. Encima, yo siento que soy más productivo por la noche. Aunque ahora ya no trasnoche tanto ni eso, pero me gustaban mucho las épocas sobre todo de verano, que hacía buen clima. Tirarte hasta que se te hacía de día en el taller con los coches. Era lo mejor. ¿Y tú solo o acompañado? Algunas veces estabas tú, otras veces sí que estaba solo, pero tengo muy buenos recuerdos, ¿sabes? Muy tranquilo, no. ¿Y prefieres, hablando de esto, prefieres arreglar los coches tú solo o acompañado? Muchas veces, porque yo siempre estoy acostumbrado a hacer las cosas yo solo. Yo creo que prefiero estar casi siempre solo. Vale, gracias. Me voy. Adiós. A ver, también disfruto cuando hay gente porque te echan una mano o te dan opiniones distintas. No te da mucha chera. Sí, también charla o lo que sea. Pero como casi siempre he estado solo, disfruto mucho de la tranquilidad y me siento más cómodo cuando estoy haciendo las cosas yo solo. Hmm. Que igual si te están dando cháchara te desconcentran, ¿no? Sí, bueno, o no sé, no estoy tan pendiente, ¿sabes? Disfruto más los momentos solo. Otra Te más. piden por aquí tips para matar el aburrimiento. Vete al taller. Arreglar coches. El mejor tip, ve al taller. Sigue con el proyecto. Ya verás cómo se te pasa el día volando. Se me pasa más rápido las horas en el taller que las horas trabajando. Hombre, yo creo que a todo el mundo. Sobre todo si el trabajo pues no es algo que te gusta. No, y aunque te guste, como el trabajo es más obligado, yo creo que se disfruta más el taller. Se me pasan las horas volando siempre ahí. Pero igual es simplemente por eso, porque el trabajo es algo a lo que tienes que hacer sí o sí. Bueno, realmente nadie te obliga. No vayas a trabajar. Te Bueno, despiden y ya está. a ver, no sé, que creo que nos gusta comer y dormir bajo un techo, ¿no? Ya, eso sí. Vivir, lo que se dice. Todo cuesta dinero. Y arreglar un coche también. Mucho dinero. Es muy caro, ¿eh? Sí. Carísimo. ¿Prefieres gastarte el dinero en ti o en el coche? Yo es que me sé ya la respuesta. Vas a decir en el coche. En el coche. En el coche. Obviamente, la pregunta sobraba, ¿no? La típica imagen que vas con los calcetines con agujeros, el zapato que va hablando, que se le despega la suela. Pero el coche tiene que ir impoluto. Eso está claro. Yo lo confirmo. A mí me gustan mucho los coches, pero
Yo creo que prefiero gastármelo en, pues en mí, en comer, en... Te falta afición. Puede ser. Puede ser, no, lo es, seguro. Mira, por aquí preguntan que si te has manchado sin arreglar nada. Muchas veces. Hay veces que empiezas a intentar, no simplemente por el que vas a arreglarlo, sino hay veces que desmontas simplemente para ver el fallo o para ver qué piezas son las que están mal y tienes que cambiar. No siempre que te manchas es para reparar, ¿sabes? Pero si la pregunta va con intención de ¿has intentado arreglar algo y no lo has conseguido? También me ha pasado, sí. Bueno, y también te ha pasado que si me están oyendo chicas, que sus novios son también como tú, que les gustan los coches mecánicos, que te regalo algo de ropa muy bonita y dices, va, me lo voy a poner hoy, que no voy a hacer nada al coche. Pero no sé cómo lo hacen, se les rompe el coche mágicamente o cualquier motivo, se alinean los planetas y se encuentran un coche roto en mitad de la carretera y deciden ir a ayudarlo. Y vuelven con la ropa sucia. Da mucha Circunstancias de la vida. rabia. Te he regalado esa camiseta blanca. Ya no es blanca. Pero ahora tiene historia. Sí. Historia y una bronca. ¿Ves? Más historia todavía. Yo desde que te conozco no me compro ropa blanca. No puedo. Bueno, tú no arreglas coches. Pero no sé cómo, pero acaba negra. ¿Ves? Ahora me entiendes. No es culpa mía. Se ensucia sola. Sí, seguro. A mí antes no me pasaba. Yo de pequeña iba de blanco y si me manchaba es porque me caía en el parque. Bueno, ¿Me vas a decir que ahora me mancho porque me he caído en el parque? no, pero la vida, yo qué sé, te pone cosas que haces. Hay un coche roto, ¿no le vas a ayudar? No, no creo que todos los días que te pones la camiseta blanca te encuentres un coche roto. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que no siempre es que te encuentres un coche averiado por la carretera, sino que vas donde un amigo y te dice, mira, me ha pasado esto, le he puesto esto, o me suena esto. Y al final, pues, acabáis echando un ojo todos, ¿sabes? En plan, todos miramos, todos intentamos apañarlo. O vas por ahí, como siempre estamos toqueteando los coches, pues se te cae alguna pieza, se te mueve, te empieza a sonar algo, siempre surge algo. Rara vez es que un coche proyecto salga y no vuelva con algo nuevo. Un truco para chicas que me estéis escuchando. Si les vais a regalar ropa negra, por favor. Si la manchan, no se nota. Bueno, depende de qué sea la mancha, pero sí. Es verdad. Te manchaste con la pistola. Unos pantalones negros. ¿Una pistola de qué? Ah, la de la silicona. Sí. Bueno, no funciona ese truco, chicas. Lo siento. No le regaléis ropa. Regaladle cosas para el coche. Le va a poner más contento. Mire. Espera, un detalle. Para los que estáis en YouTube, seguramente os habré puesto un vídeo súper larguísimo que tenía que no grabé explicando nada ni nada, simplemente esta cámara rápida, que era el vídeo mío de cuando reconstruí el motor del Audi, de la 3, que como no aporta tampoco gran cosa, pues lo puse ahí de fondo por si a alguien le interesa, de cómo se desmonta, cómo lo abrí, le revisé, le volví a montar de nuevo. No sé si está grabado eso, pero le volví a montar con todas sus piezas nuevas, un plan que se reconstruyó desde cero y quedó bastante bonito. Para los de Spotify, pues Id a YouTube si os interesa verlo. sí, por ejemplo. Si no, pues solo audio. Nos escuchéis hablar mientras vais de viaje, estáis haciendo la comida Mientras arreglan el o coche. mientras arregláis el coche, ¿eh? ¿Tú te pones podcast mientras arreglas el coche? Muchas veces sí. ¿Y son podcast de coches? Sí. Yo no veo otra cosa que sí. Sí, soy de coche seguro. Solo coches. ¿No consumes otro tipo de contenido? Tanto en Instagram, en YouTube o en cualquier plataforma. Yo creo que no, es que yo soy de las personas que están súper enfermas que desde levanta pensando en coches, me duermo pensando en coches y sueño con coches. Tu alarma es un motor. Es el ruido de un motor.
Más o menos, sí. Tu funda de móvil es de Rayo McQueen. Sí, es verdad. Incluso cuando estoy en el trabajo, con los compañeros que no les gustan ni siquiera los coches o lo que sea, también hablo de coches con ellos. Es que es enfermizo. Que Se no hay... encuentra en el ascensor con un vecino y no habla del tiempo, habla de coches. Efectivamente. Es enfermizo lo mío, sí, sí. ¿Qué pieza has roto en el peor momento? A mí se me viene ahora a la cabeza cuando se rompió el alternador y estaba en la otra punta de la ciudad. ¿El de mi coche? No, el del Ah, mío. El de tu coche no me llegó a dejar tirado. es que es Toyota. Toyota es duro. Porque aunque no cargaba del todo, seguía cargando lo suficiente para que no se apagase. Pero el mío empezó a sonar y directamente no cargaba nada. Llegué hasta donde pude con la propia batería y se apagó. Con toda la mala suerte que no pensé en ese momento porque hoy dije, bueno, igual llega hasta casa. Era pleno verano, hacía un calor de muerte, iba con las ventanillas bajadas y no me di cuenta de subirlas antes de que se apagase el coche. No. Tuve que, en mitad de la calle, por suerte llevaba un maletincito, estos pequeños destornilladores. Con eso desmonté los paneles, desmonté los elevalunas y las subí a mano sin los motorcillos. Y luego puse el motorcito para que no se bajase. Y el coche se quedó ahí abandonado hasta que creo que cogí un alternador de desguace a los días o así. Y fui en bici hasta allí para volver a cambiar el alternador en mitad de la calle y ya pude llevarme el coche. Porque una grúa no es una opción, ¿no? No, eso no es una opción nunca. Claro, también he de decir que yo siempre soy de cuando se rompe el coche lo abandono donde está y lo arreglo en el sitio. Si os encontráis un coche abandonado, igual no está abandonado, ¿eh? Igual es de Javier que está esperando a que le llegue la pieza. Posiblemente sí. Porque también se me rompió una transmisión en un polígono también. Y ahí se quedó el coche hasta que conseguí la transmisión nueva. Para el palier. Cuando se me rompió el alternador, yo cambié el alternador allí y todo muy bien. Y dije, "Guau, ya está, de puta madre, todo bien hecho". No me di cuenta que no tenía batería cargada. Pero bueno, son anécdotas. Ahora que dices la del alternador, a mí se me rompió el alternador, pero me llevó a mí hasta donde tenía que llegar, que tenía clase, y desde allí te llevó a ti hasta tu trabajo. Sí. Y hasta que no llegó, que encima tu trabajo está muy lejos, hasta que no llegó al local donde trabajabas, no se paró. No, pero Toyota, también he de decir, solo Toyota, ¿eh? iba sin luces, iba sin radio, iba sin nada que consumiese. Ah, bueno. Y daba lo justo para que el coche se mantuviese encendido. Tampoco... No le quites mérito al coche. A ver, el alternador todavía sigue cargando algo. Es que a mí directamente no me cargaba nada. Y claro, se quedó sin batería, sí. Y cuando la apagué yo, le intenté encender y como que hizo un poco el amago ahí, pero no llegó a tener la fuerza suficiente como para encenderse todavía. En plan, que igual si le hubiésemos aguantado un poco más sí que se habría apagado, pero nunca sabremos. Se cambió el alternador y ya está. Sí, mire, me acabo de acordar ahora que antes estábamos hablando de las ITVs en España, de, de si son demasiado estrictas o no. Em, ¿Te acuerdas mi última ITV? Tenía el coche perfecto. Le habíamos revisado todo semanas antes con antelación por si acaso, pues, yo qué sé, le faltaban líquidos, ¿no? Las típicas revisiones que se hacen. Ujú. Pues justo esa noche nos levantamos, vamos, ese día de la ITV nos levantamos y me dice Javier, ostras, me acabo de acordar que no tienes frenos. Y yo, pues muy bien, me lo dices justo el día de la ITV, yo ya iba convencidísima, fuimos allí y yo iba convencida, digo, no la voy a pasar, no tengo frenos. Bueno, os prometo que el chico que me pasó la ITV me dijo, frena muy bien. Bueno, mi cara es que vamos. ¿Puedes explicar cómo estaban mis frenos? Porque tengo foto, pero claro, aquí no la pueden ver. Cuando fuimos a cambiar los rodamientos de ese coche, porque se rompieron, una de las pastillas estaba súper pegada y no salía. Y al intentar sacarla, salió el metal, pero el ferodo se quedó pegado ahí en el hueco.
porque las pastillas eran viejísimas o no sé qué estaba mal o a saber lo que les pasaba a esas pastillas. Y claro, se quedó la mitad del ferodo puesto allí y te quedaba en la pastilla la otra mitad. Y claro, temporalmente, de eso de las RPP, la reparación provisionalmente permanente, se quedó puesto ahí y no me acordé hasta el día de antes de la ITV. Quiero recalcar que el coche frenaba. A ver, sí, Frenaba bien. frenaba bien, pero Porque si no, a ver, al final es seguridad los frenos. sí, a ver, las cosas como son, en el coche no se notaba ningún cambio. Pero yo creo que en frenadas fuertes, fuertes, igual a lo mejor sí que notarías que una rueda frena más que otra. Pero la cosa es que en el frenómetro de la ITV dio perfecto. Sí, sí. Plan, Vamos, el chico es que nunca me lo han dicho. Y justo en esa ITV que yo iba convencida de que no le iba a pasar por no tener frenos, va y me dice, frena muy bien. es que en el frenómetro yo también estaba mirándole y no se notó ninguna diferencia. En plan, las dos ruedas frenaron iguales. Y yo, no me lo explico. Le falta media pastilla. ¿Cómo es posible eso? Ay, Pues que es una pena que no puedan ver la el cómo estaban las pastillas. ya. Bueno, Tenéis que ir a su Instagram y así pues veis. Allí sube más fotos, más. claro, en Instagram soy más activo, subo más fotos, más historias, hablamos más. En este caso he hecho este podcast porque eran demasiadas preguntas y no iba a llenar todo de historias. Alguna vez sí que voy respondiendo alguna pregunta vieja o hago o lanzo algunas preguntas y respuestas Y actuales. además aquí te puedes explayar más. Porque en las historias Claro, tienen un límite también de tiempo. claro, tienen tiempo y yo qué sé. Al final un podcast es para escuchar tranquilamente y relajarte. Conocernos un poco. Sí, Relacionada con la anterior, ¿qué herramienta has roto en el peor momento? siempre todo se rompe. Los vasos de 10 que se pierden cuando más lo necesitas. Tú le pones aquí y a la que vuelvas ya no va a estar ahí. Aunque estés solo en el taller, da igual. Hay duendecillos. Claro, desaparecen. Y luego también me ha pasado que quitas un cubrecárter y salen herramientas ahí. Pero sí, Es como cuando te pones la cazadora del invierno pasado y te encuentras el bolsillo dinero. eso es lo mejor. ¿Te ha pasado con el cubrecarte? Sí. Y Y dices, dices, coño, wow. mira, mi herramienta. Tanto tiempo. Pero no sabría decirte, herramienta rota. Y a ver, yo es que la herramienta la suelo cuidar mucho porque al final es lo que más usas y lo que más te salva. Y si me rompe una llave o lo que sea, siempre voy rápido a cambiarla. O siempre tengo muchas. Tengo los típicos cajones llenos con herramientas viejas, de maletines viejos o llaves. Tengo un poco de todo, o sea, si se me rompe, siempre tengo algo de repuesto. A no ser que sea algo que haya comprado específicamente para ese trabajo. Pero al final creo que no se me ha roto nunca nada así en el peor momento y digas, jo, me ha dejado vendido. ¿Qué tienes de repuesto? Sí, suelo tener y si no me suelo apañar con cualquier cosa. Te preguntan qué ñapa llevas montada. La que se me viene a la cabeza es las putas luces de AliExpress. Ay. Claro, el marcador de mi coche al final es un A3 de los primeros y alumbraban las agujas en rojo, incluidos los numeritos del cuenta kilómetros, todo en rojo. Y yo dije, va, es que me parece mucho más guapo en blanco, me gusta más, y aparte como que le hace parecer más nuevo al coche, que no es algo que me importe mucho, pero sí que me gusta mucho más la estética del marcador en blanco. Y dije, bueno, cojo unos LEDs de estos soldables en AliExpress, ¿en qué momento? Y les cambio el color, les cambié el color, tal, tuve mis problemillas porque era la primera vez que hacía un trabajo así, y sí que es verdad que alguna vez subí un vídeo en Instagram, creo, y en TikTok, y alguien me comentó que podía haberme cargado el cuadro y que incluso el coche podía haber dejado de arrancar. A ver, yo de eso ya estaba seguro que podía existir esa opción, pero no es algo que me preocupase a mí, porque no es un problema para mí, siempre lo voy a resolver. Si el coche no arranca por el inmovilizador o lo que sea, el cual llevo anulado, porque no es eso. Te Lo le iba, vamos a robar. sí, efectivamente, me puede robar. Lo iba a resolver,
Pero no iba a ser un problema. si alguien le va a robar, tened en cuenta que puede ser que no arranque. O que igual arranque y te empiece a dar todas las fallas. Así que yo ese coche no me lo llevaría, ¿eh? Es un proyecto. Sí. Es un proyecto. A las 3 de la mañana escuchas ahí. Ta, 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 ta. No va a arrancar. No me arranca a mí, a ti tampoco te va a arrancar. Bueno, Perdón, sí que te... la cosa es que yo lo sabía, lo tenía en cuenta. Yo siempre soy de inténtalo aunque falles y aunque luego te cueste el doble arreglarlo, pero inténtalo. Es la experiencia, eso es de lo que te vas a llevar. Y al final salió bien. Sí, el coche no hubo problemas, al final los conseguí soldar y funcionaban todas las luces. Cosa que eran de AliExpress. Que duraron una semana. Se empezaban a fundir las lucecitas y cada día que arrancaba el coche había una lucecita que se fundía más. Y así hasta que creo que me quedan 4 o 3. Lo tengo pendiente de cambiar, pero esta vez no voy a usar las de AliExpress. Voy a usar algunas bien decentes. Blancas también. Sí, 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 yo quiero poner blancas. En su día pensé también de poner las RGB para cambiarlas del color. Pero al final siempre las voy a llevar en blanca, que es como me gustan. Mm. Es de decir que podíais ver en mi Instagram cómo quedó. Dejé las agujas en rojo, pero el resto de luces en blanco. Y para mí quedaba súper bonito. Se ve más moderno. Sí, pero es que a mí lo moderno me da igual. Al final me gusta porque era blanco, ¿sabes? Sí. Me gustaba más. Te preguntan también que cómo te organizas con el gimnasio, los coches y el trabajo. Al final, el que quiere, puede. Es priorizar. Claro, si dices es que no tengo tiempo, pero luego te pasas 2 horas en el sofá tirado con Instagram, pues igual de esas 2 horas puedes haber separado una hora para estar con los coches y una hora para estar en el gimnasio. Al final el gimnasio que te quita el día, una hora y media. Mm. Bueno, depende de lo que quieras entrenar, claro. Yo suelo hacer una hora, hora y media. Me sirve. Tampoco es que sea un culturista y esas cosas, pero más o menos muy bien. Haces más fuerza con los coches, que los tornillos siempre están oxidados. Eso sí es verdad. Sobre todo también trabajar debajo del coche para los que no tienes elevador o incluso los que tienen elevador. Trabajar por encima de la cabeza Es agotador. es agotador. ¿Tú sabes la de fuerza que ganas ahí? Yo llevo muchos más años de gimnasio, pero es que el coche te revienta. Sí, es duro. He acabado con agujetas de lijar el parachoques a mano. Con agujetas y tampoco es dedicado mucho tiempo. Ya. Los coches son para los verdaderos amantes. A los que les gusta de verdad. Y a los que están fuertes también. Hay que estar fuerte o saber apañártelas. Yo creo que es más saber apañártelas porque mucha gente a lo mejor no tiene fuerza, pero una palanca o te las ingenias y al final lo consigues. Al final. He de decir que yo también soy más de la antigua de aunque tenga la pistola, casi nunca la uso. Simplemente, siempre la hago todo con las manos o con barras y luego digo, Mm, joder, si tenía la pistola, ¿por qué no la uso? Habría sido más fácil y rápido. Más cómodo, sí. Sí, pues no. No Pues acabas chillando al diablo porque ya. no sale el tornillo. Bueno, pues lo pienso ya cuando ya lo he quitado. Ya tarde. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué meta tienes para este año? Este año, sí o sí, tengo que convertir el Audi a trasera ya. Es algo que llevo queriendo hacer desde el año pasado. Bueno, Y le compraste en diciembre, ahora estamos en abril. sí, pero ya llevaba con la idea en la mente mucho más tiempo. Ah, vale, antes de haberle comprado. Claro. Mm. Y fue en diciembre que dije, hasta aquí, este año tengo que terminar con un coche por lo menos. Y le terminé con el coche, lo logré. Este año tiene que estar en trasera. Y estará, chicos. Estad atentos a su Instagram que subirá vídeos del proceso. Y Y en TikTok eh, también. sí, también seguramente lo subo aquí en YouTube porque al final Instagram y TikTok tiene que ser todo como súper rápido y es muy poco tiempo. Mm. En YouTube puedo hacerlo más tranquilo, me siento más cómodo. Sí, Entonces, que son vídeos más largos. claro, y seguramente lo puedo subir mejor, se vea y... Y con más explicaciones. Al final en Instagram, ¿de cuánto es? 1 minuto los vídeos o así, ¿no? No da mucho tiempo Bueno, a ver, tampoco. realmente le puedes hacer lo que quieras, pero suele ser un minuto en un minuto y medio. Mm. Que explicas lo que puedes, pero no, tampoco se puede detallar mucho. Y eso, pues, Ya veremos el proceso.
Sí, pero este año yo creo que para verano, antes de verano, tienen que estar hecho ya. Me gustaría. Pues también quiero probarlo, ¿sabes? En coches traseras y derrapando, solamente montado de copiloto. Quiero probar lo que es conducirlo, a ver. Que igual luego soy malísimo, pero tú vas Pero a todo, aprender. sí, todo es practicar. Sí. Al final, nadie ha nacido sabiendo derrapar. Igual siniestramos un coche, pero bueno. Esperemos que no. No, esperemos que no. Aprender sin siniestrarle, por favor. Eso sí. Y siempre en circuito, con cuidado, chicos. En la carretera no hagáis estas cosas. Ya, Puede ser eso peligroso. sí que puede ser peligroso. ¿Qué opinas de... Mira, no te lo han preguntado, pero ahora quisiera darle el tema. ¿Qué opinas de la gente que usa la carretera como circuito? Y no me refiero en un polígono a las 12 de la noche cuando no hay nadie. Me refiero, pues, por ejemplo, yo que sé, en una autovía o en cualquier carretera en la que hay más coches. Ya, no le veo sentido, en plan, ¿qué buscas con eso? ¿Qué emoción buscas? Porque al final lo único que haces es lo que suele pasar, que la lías y luego tienes que pagar por lo que has liado, que posiblemente a veces sea de más. No le veo ningún sentido. Todos hemos hecho, todos, pero yo por lo menos siempre que he hecho me buscaba sitios donde no molestase a nadie, no pusiese a nadie en peligro, porque al final las demás personas no tienen la culpa de que y te lo puedo decir que yo de normal voy, que vas a decir, joder, pisando huevos, no, voy tranquilo, voy normal. Cuando tú Respetando el claro, cuando límite. tengo que hacer el tonto es cuando sé que lo puedo hacer. Que obviamente cuando, por ejemplo, alguien que se acaba de sacar el carnet y está cogiendo el coche y le gusta, pues obviamente, pues en esa época, pues hablando de mí, yo era un descerebrado, pues hacía pues sí. Pero yo aprendí rápido de que esas cosas, Es que puede ser muy peligroso. yo nunca he tenido ningún accidente de ese tipo ni he liado nada. Pero sí que te das cuenta diciendo, joder, pues se puede liar mucho. Y por mucho que te lo dicen, no vas a escuchar hasta que llega el día que haces el clic y dices, coño, mejor hacerlo en un sitio donde por ejemplo, no ponga en peligro a nadie. Y sobre todo si ese clic le haces antes de haber producido un accidente. Claro, ese fue mi caso, que nunca tuve un accidente de nada. Pero sí que es un tema que es que por mucho que lo digas nadie te va a escuchar. Ya, Pero sí que es importante tenerlo en cuenta. es que imagínate luego tener que cargar toda tu vida con la culpa de que, yo qué sé, se te ha chocado con alguien y yo Sí, qué que sé, esa persona pues ha fallecido o aunque no haya fallecido, pero igual han quedado secuelas gordas. ya le dejas en silla de ruedas o Sí, que puede ser algo peligroso, sí. y de esos casos hay muchísimos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vale, bueno, vamos a cambiar de tema, que este tema es un poco más Sí. triste. Vale, te preguntan que si tienes una 3 o un S3. He de decir que mi coche era una 3. Al principio era un 1800, pero el atmosférico. No tenía nada de cómo es ahora, no tiene nada que ver con cómo está ahora. Ahora parece un S3, pero no es un S3, obviamente. Al final lleva un 1008 turbo que le hice al swap, y no es un 1008 turbo de S3, que son 200 o 225, creo, o 215. Creo que lo había en las dos versiones. Es un 180 con electrónica de 150, en plan, no es un S3 ni quiero que sea un S3 ni nada, simplemente le puse los paragolpes y las taloneras porque los originales me parecían como que están muy sosos, como que les falta algo. Y con los parachoques así más gordotes y tal, siento que el coche ha cambiado brutalmente y me encanta. Pero obviamente no es un S3, no está ensanchado tampoco, solamente lleva paragolpes y taloneras adaptadas. No, el alerón que lleva tampoco es de S3 ni nada y el interior es del Golf 4 GTI, tampoco es un S3. ¿Y lo Ni, has hecho porque te gusta o como que quieres fardar de que tienes un S3, pero como es más caro igual no te lo puedes permitir? no, yo simplemente le hice porque yo un coche cuando le cojo cariño, le quiero dejar como a mí me gusta. Hmm. De hecho, tú verás el coche y no lleva ni un solo emblema que ponga S3 ni nada.
plan, no quiero fardar de nada. Simplemente está el coche a mi gusto, como a mí me gusta. Me gustaba más así. Que fácilmente me podía haber comprado el S3 y habría sido mucho más barato que todo lo que me he metido. Porque entre homologaciones y historias, me había comprado un S3, pero sobradísimo. Y más con todos los motores que llevo y todo. Pero has disfrutado más el proceso de cómo crearle tú, Claro, y ¿no? aparte, al final aquí no es llegar y montar, porque los paragolpes son anchos. Tienes que adaptarles para que encajen con la forma de la 3, porque la 3 no es tan ancho como un S3. De hecho, si miras en internet vas a ver que los S3 llevan las taloneras o sea, las aletas ensanchadas. Y claro, todo eso conlleva que los paragolpes, las taloneras y vayan más abiertos para poder encajar con el ensanche. Y una 3 normal no iba nada de eso. Y claro, pues todo eso lo estuve moldeando y todo y al final no es algo difícil, pero es un proceso más, dejar un coche a tu gusto. Y el interior pues no es un S3, es un interior de un GTI, de un Golf 4. No lleva así nada de S3, ni el marcador, nada. Es normal. Mira, relacionado con lo que nos acabas de decir, ¿qué es cuál es la modificación más cara que llevas? Yo creo que o los paragolpes, porque valen una pasta, no sé por qué valen tanto. Estamos hablando que el paragolpes del S3 delantero del 8L son 800, 900 euros de segunda mano. ¿Por qué tan caro? En plan, yo no lo compré a ese precio, es decir, ¿sabes? Yo al final lo conseguí mucho más barato y porque me hicieron como precio amigo, ¿sabes? Y Y tal. además era amarillo, como mi Sí, coche. era amarillo, sí, es verdad. Y le pusiste en amarillo antes de pintarlo. Y tu coche es negro y parecías una abejita. Sí, me acuerdo, sí. Y también he de decir que la segunda modificación, por así decirla, bueno, no sé si los parachoques tienen la primera, porque yo creo que la más cara es el motor reconstruido. Ahí al final dices, no, pero es que esta piececita del motor vale poco. Los segmentos que valen poquito también. Que si las bielas estas valen poquito. Madre Pero mía. vas sumando poco a poco y suma, Sí, ¿no? sí, se me fue un pastizal. Más luego el motor, que claro, el motor era de desguace. Se me fue un montón de dinero. Yo creo que lo más caro es el motor que lleva. Es decir, que no va forjado ni nada, ¿eh? Va todo con internos de serie, pero se montó todo nuevo. Y se fue mucho dinero, se fue mucho dinero. Sí. El mío serían las llantas. Ya, pero Porque tampoco tengo modificaciones. diablo, el tuyo funcionaba y tú querías que fuese un proyecto que funcione. No quieres meterte en jaleos, pues. Bueno, pero al final, mi coche le compramos. Yo pagué súper poco por mi coche y era porque tenía culatazo. Tenía culatazo y manguetas, ¿no? Sí, los rodamientos. Los rodamientos. Que sonaba y todo el rato con el explorador. Los otros ya estaban Y, gripados. y trajimos el coche le compramos en Santander y lo trajimos hasta casa. Y en cuanto viste el coche me dijiste, no tiene culatazo. No. ¿Y qué era? Un tornillo. El tornillo que ajusta el ralentí. Fue a apretarle un poco y el coche funcionaba Claro, es perfectamente. que el anterior dueño decía que se apagaba y lo llevó a un taller y como tiene el sistema del anticongelante tan sucio, estaba oxidado. Y le dijo el mecánico, se te apaga porque eso que tiene culatazo. Y no era eso, era simplemente pues que no se había aflojado el tornillo del ralentí y se apagaba el coche. La verdad que yo tuve mucha suerte porque si no hubiese sido más inversión de dinero y de Sí, tiempo sobre todo. sí, pero llevamos con la idea de arreglar el culatazo. Sí, Tampoco no se había echado para atrás. no iba a ser una sorpresa. Además el chico lo había dicho, que no es como Mm. que puedes ir a ver un coche y te digan, no, nos pasó por ejemplo el último coche que fuimos a ver para mi madre, era un Nissan Qashqai. El chico nos había dicho, cuando hablamos con él por mensaje, nos dijo que sí, que el único fallo era la sonda, ¿no? Sí. Y luego llegamos allí y, a ver, al final tampoco era tanto, era el embrague, el aire acondicionado, cosillas así. Sí, pero en el coche realmente funcionaba. Hmm, Pero claro, Pero que el embrague sí llegas, que era algo más serio. sí, que llegas allí y te encuentras sorpresas. Mm. Y esto venía la pregunta de la modificación más cara. Ah, sí, pues eso.
que mi coche no tiene modificaciones y lo más caro serían las llantas. Pero para lo caras que estaban el estilo de llantas que me gustan, que son así como rollo japonesas y así, las pillé bastante baratas. Y Sí, encima el chico que me las vendió era mecánico y las acababa de reparar en Portugal. Y nos sí, dejó mirar que estuviesen bien. sí, las montamos en la equilibradora y todo. Sí. Mm, Bueno, fueron bien y a día de hoy siguen funcionando bien en las llantas. sí, me gusta mucho cómo quedan. Es que unas llantas cambian mucho un coche, Sí. pero mucho. Y además yo las quería negras porque estas eran blancas y mi idea siempre era pintarlas en negras, pero me parece que quedan tan bien en blancas. Mm, Lo malo que son muy sucias. Pero bueno. Ya, Vale, te preguntan que si has tenido motos. sí. He tenido dos motos. Fue una Peugeot, pero rollo scooter de estas de 49. La verdad que esa moto no la tuve mucho porque la compré, estaba rota y la habré usado igual un mes o así. Porque claro, la compré y como estaba rota, la compré rota, como que le perdí la emoción y enseguida la dejé tirada porque me compré un coche. ¿Con cuántos años? La compré con 18, la moto. Mm. Bueno, igual la moto un poco antes, bueno, no sé exactamente, pero sí, por ahí andaba. Y la usé muy poco, igual un mes habré usado la moto. En esa época también he de decir que no sabía nada de mecánica, no me había metido en ese mundo y claro, yo la vi compré rota, la intenté reparar, vi lo que me costaba y como que no le dije, no merece la pena invertirle a la moto esta. Y la vendí tal cual. Se la vendí a un chico que era mecánico, no sé qué. Dijo que se apañaba con ella, la arreglaba o no sé qué. Ahí se fue. Tal cual vino, se fue. Lo único que la hice yo, gastar la gasolina, por así decirlo. Nada más. Y luego sí que tuve otra moto que sí, esa sí que la usé un año o un poco más. Esa sí que la disfruté bien porque fue más rollo enduro. También era de 49, pero estaba trucada a 90. Y tenía de todo esa moto andaba muy bien. La usaba para ir a trabajar, para moverme, para ir por el monte. La disfruté muchísimo esa moto. De rutillas. Sí, también es verdad. Me iba a los pueblos con ella, aguantaba todo. Sí que es verdad que se iba rompiendo, pero una moto de esas arreglarla no vale nada. Me acuerdo que también le cambié el pistón, todo. Y Nada, la pintaste baratísimo. muy chula también. Sí, la puse color celeste y negro. Mm. Pasa que luego se le fueron rompiendo plásticos y tal, pero sí. Sí, será fue un poquillo la pintura. Sí. Pero estaba guapa, a mí me gustaba. No descartaría volver a tener otra 49 de esas. O ya ir a por algo más grande, pero tampoco es que me apasionen tanto las motos. Soy más de coches. A mí me daban miedo las motos y yo he montado en esa moto contigo porque yo no sé conducir motos, nunca lo he hecho. Tampoco es algo que me llame mucho. Me gusta más conducir un coche, me siento más segura. Y me gustaba mucho. Te saludan desde Ecuador. Pues un saludo para Ecuador y para todo el que esté viéndolo. Vale, ¿qué me recomiendas para empezar en las redes? Pregunta. Haz lo que te gusta y súbelo. En plan, que te dé igual lo que piensen los demás y tal. Yo al final siempre he hecho lo que me ha gustado, lo subo, habrá gente que le guste, otra que no. Bueno, pues al que le guste que lo disfrute y al que no, pues no, pues nada. Simplemente yo lo voy a hacer igual. Simplemente que ahora la diferencia es que lo grabo y lo subo. Mm, Es básicamente lo que hago yo. Yo no intento ser una persona que no soy, como es común en las redes. No intento fardar de nada. Simplemente lo que hago es, Lo haces porque te gusta. sí. Y grabo, pues, lo que mi vida. Siempre en el taller metido y punto. Disfrutando los coches y aprendiendo de cosas. Yo no subo vídeos ni nada a redes, pero te recomiendo que si te gusta, que lo hagas y empieces y no tengas miedo porque al final es como todo en la vida, hagas lo que hagas, te van a criticar. Pero yo te recomiendo que hagas lo que te guste, sin hacer daño a nadie y disfrutándolo sobre todo. Eso es verdad, sí que me pasaba a mí al principio de que decía, ¿y qué va a pensar la gente? Y no. A la gente le va a dar igual. Cada uno va a lo suyo. Sí. Habrá gente que te lo comente y tal, pues bueno, pues ¿Y qué más da que a Paquito no le guste tu coche? ya, Te tiene que gustar a ti. eso es así.
Siempre va a haber opiniones distintas y eso no tiene por qué ser malo. Y además yo creo que la gente que te critica es gente que está no donde tú quieres llegar a estar. No sé si me explico. Sí, Que si que es alguien que está por encima de ti, que tiene más seguidores, que tiene más experiencia, yo creo que ese tipo de gente no se dedica a criticar a los que empiezan, porque no, están nada que ver. centrados en hacer lo suyo, igual al contrario, igual hasta te apoyan, porque Sí. saben cómo son los comienzos. Pero Igual bueno, te critica Paquito desde su casa que no tiene ni idea de nada, no sé. también he de decirte que hay mucha gente que tampoco se acuerda de dónde viene. Pero sí, de normal no te vas a encontrar con esas cosas. Yo apenas me encuentro con gente que critique ni nada. De hecho, muchas veces me he encontrado con más apoyo del que yo había pensado que iba a tener. Bastante sana tu comunidad. Supongo. No. Sí que sale a lo mejor algún típico comentario de criticando, pero creo que tengo de esos dos. O así. En plan de todos los vídeos que he subido, no tengo casi nada de hate, por así decirlo. A mí hubo uno que me hizo mucha gracia porque subiste un vídeo de mi coche. Mi coche es que es el típico Celica de los rallies, que cuando le llevo por ahí la gente mayor se gira porque les recuerda, si han estado en ese mundillo, les recuerda cuando pues, veían las carreras de rallies, ¿no? Hmm, Que antiguamente se usaba. Pues yo no diría que es un coche viejo, no sé, es más un tipo de coche icónico, ¿no? hmm. Pues me acuerdo que en un vídeo que subiste criticaron diciendo que ojalá su novia no viniese en ese coche viejo. Y a mí Sí. me hizo mucha gracia porque es como, no sé, tampoco tiene tantos años el coche y sobre todo yo siento que, que no es, no sé, es más coche, pues eso, de rally, que tiene su historia. Sí, pero al final habrá gente que le guste, habrá gente que no. Lo importante es que te guste a ti, que es tu coche y se acabó. Y No, al que no le guste, pues que se vaya a otra cosa. Ya está, da igual. y además yo siempre tengo muy claro que mi coche es o te encanta o no te gusta. Porque tiene una estética mm, muy especial, Sí, muy distinta. sí, no va detrás de las típicas modas ni nada así. No, y además encima yo le tengo un amarillo, que es como el color más, Más chillo, más llamativo, sí. sí, muy llamativo. Entonces, o mi coche o te gusta o le odias. No, no hay término medio. Eso pienso yo, no sé. ¿Por qué empezaste a modificar los coches y no los dejaste de serie? Muy buena pregunta. Pues realmente no lo sé. Por querer dejarlos a mi gusto, entiendo. Mm, Empecé con... Desde que me saqué el carnet y dije, le quiero con escape porque siempre me habían gustado los coches con escape, que son así bonitos. Y así fue una cosa tras otra y dije, coño, me queda mejor, pues se lo pongo. Pienso que así podía mejorarlo un poco, pues se lo hago. ¿Y, Nunca hubo un motivo, simplemente me gustaba así y lo hacía. y cuál fue la primera modificación que hiciste? La primera, Yo en mi coche la primera fue el escape. Porque a mí siempre me ha gustado que un coche suene. depende, en el Golf, yo creo que la primera que le hice, no sé si fue las luces LED de la matrícula, la típica de estas baratas de AliExpress, o creo que fue un bombilla del chino incluso, no lo sé, o matrículas, o el escape, fue una de esas de las primeras que hice. Hmm. ¿Te gusta que un coche suene? En aquella época me gustaba que hiciese el máximo ruido posible. Ahora en cambio no. Ahora me gusta que suenen bonito y bien. Sí, pero no exagerado, ¿no? Claro, claro. Por eso ahora sí que le pongo los silenciadores homologados, los suelo llevar con línea recta y suenan bonito, pero tampoco es exagerado. Y suenan bien. A mí no me disgusta que suene exagerado. Pero también te digo, tienes que saber llevar el coche si te suena demasiado. Sí. Más que nada porque al final hay más gente y no puedes estar a las 3 de la mañana todos los días pasando por tu barrio. Ya. Al final, la pobre bolilla no la dejas dormir. Ya, sí, te vas a hacer muchos amigos, sí. Sí, yo llevo el coche así y, y sé cuándo puedo hacer ruido y cuándo no. A mí también me ha pasado que lo he llevado así. Y fíjate, una anécdota así graciosa. Llevaba el coche
con un escape que sonaba como si fuese directamente sin silenciadores. Y para la única vez que le puse un silenciador, me pararon y me multaron. No, Digo, bueno, eso duele, ya porque lo bueno. haces bien y te multan. A ver, no estaba bien porque obviamente me multaron porque no estaba homologado. Ah, vale. Pero sonaba ni la mitad que antes. Pero, a ver, seguía haciendo ruido. Al final era con escape, ¿sabes? Vale, Una última pregunta, que ya llevamos mucho tiempo de podcast. vale, pues vamos a terminar preguntándote cuál sería tu coche ideal sin importar el dinero. Uf, eso no me lo he planteado. Es que te diría que algún supercoche, lo típico. Pero es que nunca me lo he planteado porque yo soy más de... Seguramente, si tuviese dinero limitado, cogería un coche viejo como el mío o una cosa así y le haría que corriese más no poder. Haría un pedazo de pepino esos que por ahí que corren una barbaridad, 700, 800 caballos o una cosa de esas. Un cohete. Claro, que luego igual a lo mejor con teniendo dinero digo, guau, pues igual me compro un supercoche o alguna cosa de esas. Pero es que a mí me gusta que un coche te sirva para todo. Que puedes ir a comprar, por ejemplo, llevar amigos, cosas así, y que corra y que sea bonito, porque claro, al final todo es muy complicado conseguirlo. Hmm, Por eso yo siempre me gusta como un punto intermedio, ¿sabes? Yo lo tengo muy claro. Y tú creo que sabes lo que voy a responder. Toyota Supra. Exacto. El MK4. Pero al final ese coche sí que es un poco más utilitario también. En plan, te sirve como para todo. En plan, tiene maletero, puedes llevar a gente en asientos atrás. Sí, hijo, pero imagínate ir a comprar, que le aparques en el parking del supermercado y la persona que aparca al lado te dijo la puerta. Ya. Pero eso te va a pasar con cualquier coche. Sí, O incluso aunque tengas un Ferrari, la gente no cuida nada de las cosas de los demás. a mí me pasó. Le aparqué en un parking de supermercado porque trabajaba al lado y me metieron tal golpe que me partieron un tornillo del parachoques y me separaron el parachoques. Ya. Arcélica. Engancharía y Y yo que le aparcaba en la esquina lo más lejos posible para evitarlo. la gente no cuida las cosas de los demás. Eso ya se sabe. Ya, pero porque la mayoría de la gente yo creo que no es aficionada a los coches y al final pues tiene el coche pues para moverse. Y bueno, Y espera, antes de terminar, lo has dicho antes, si tuvieses dinero ilimitado, ¿sabes qué haría yo? Me compraría muchos coches, porque es que me gustan muchos. Me compraría un Mercedes viejito o muchos japoneses también. A sí, mí, sería muy buena a mí idea, me sí. encantaría tener una nave llena de coches. Y la mayoría coches viejos. Porque hay coches nuevos bonitos, pero a mí me gustan más coches viejitos. Yo creo que no hace falta ni que responda a eso porque se sabe que incluso, aunque no tenga dinero ilimitado, he tenido la calle llena de coches. Que pobrecitos mis vecinos que no se han quejado ninguno Ya. y no podían ni aparcar. Pero sí, yo creo que dinero limitado sería coches ilimitados. Nuestra vecina, que es una señora mayor, es súper maja, lo tiene que flipar. Yo creo que se piensa que somos ricos o algo porque la de veces que has cambiado de coche, Ya. Y coches que he tenido a la vez y todo. sí, ella te ha conocido y has tenido un Alfa, un Cupra, una 3, una 4, mi Celica, El Kia, el Kia, pues más igual ya no más. O si que tiene alguno más. Quitando ya motos y la moto y eso, claro, la moto. Sí, pero son 6 coches. ya. Y creo que hay alguno más, pero no me acuerdo. Seguro que no había ninguno más. Yo creo que no, Puede ser. pero no son pocos. Que no, Ella no. lleva con su Suzuki, vamos, desde que nació casi. Y tú mientras en 3 años has tenido 6 coches. Mm. Sí, Y los que quedan, ¿eh? cuando me compré la 4 eso creo que no lo sabes, pero me bajé un día del coche y dice, este chico, cada día viene con un coche nuevo. La faltó añadir y ninguno funciona bien. Eso también es verdad. Pero al final, los amantes de los coches se sabe. Si es que son oportunidades, no se pueden dejar pasar. No, no.
Y las que se han dejado pasar, ¿qué? Ya. Ahí se pueden haber aprovechado muchas cosas. Yo cerca de casa tengo aparcado un Mercedes viejito que me encanta, pero no me atrevo a comprarle. Mira, ¿sabes de la que me arrepiento yo? Del Jetta. No, esa Ah, no. Ese tú no estabas ahí ni siquiera nos conocíamos, pero hace años, cuando no vivía ni aquí, me ofrecieron un BMW E39 y era un 23 o algo así, o un 25, no me acuerdo. Que le vendían, pero súper barato, igual 400 euros o así. Fue hace mucho tiempo. No era ni la época de los BMWs, no estaban de moda, no valían nada casi. mm, Y claro, la gente veía un coche viejo y encima que ese tenía un culatazo. Culatazo confirmado. Y le vendían súper, 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 súper baratísimo. sí. Y claro, yo no le cogí porque dije, ¿qué pinto yo con ese coche tan grande? ¿Para qué Buah, le qué quiero? pena. Ya, si lo hubiese comprado, pues ella tenía un proyecto de drift, por ejemplo, con un buen motor, o incluso poder comprado para haberlo vendido más adelante, porque ahora valen, pues igual le habría ganado ese coche un pastizal, pero vamos, segurísimo. Sí, pero igual no hubieses acabado con el A3 ni con el A4. Ya nunca se sabe, pero No. son oportunidades que se pierden y dices, coño, pues igual tienen que haberlo aprovechado en su momento. Pero bueno, a lo hecho pecho. Y bueno, lo vamos a ir dejando ya por aquí, porque ya llevamos 1 hora y media de podcast, que ha estado bastante bien. Hemos respondido 4 preguntas, creo, Sí, pocas. de la cantidad que había, ¿cuántas habríamos? Quedan bastantes todavía. Da para otro podcast más. Y igual hasta dos, ¿eh? Bueno, pues si queréis más, se puede responder más o puedo hacer más preguntas aún. Hmm. O mira, mejor, me lo podéis dejar en los comentarios y se pueden añadir a las preguntas o responder directamente las de YouTube. Y dejad también vuestras opiniones. Si estáis de acuerdo en algo, si no lo estáis. Claro, comentarme algo Sí. para que lo leamos y sepamos a ver. Y si os ha gustado, pues darle like y para mostrarnos vuestro apoyo y bueno, pues saber que Compartirlo. sí, saber que hay más gente de esta comunidad o igual que todavía no está metida en esta comunidad, pero le interesa aprender y meterse, pues bienvenido a esta cuenta. No va a Y ser una cuenta de podcast, ya lo adelanto. Esto ha sido simplemente pues, porque como me gustan, pues, para charlar un poco, conocernos un poco. para que lo pongáis mientras arregláis vuestros coches. Claro. O si alguien quiere participar o dar una opinión, pues adelante, bienvenida sea. Y pues, si me seguís en mi Instagram podéis estar más atentos porque sí que es verdad que en YouTube no subo tan seguido ni estoy tan atento, pero en Instagram sí que estoy todos los días, prácticamente, porque al final es más para llevarla más al día, ¿sabes? Hmm. Bueno, y en YouTube empezarás a subir más contenido. Claro, claro, no va a ser el único vídeo que va a tener el canal. Irá creciendo de vídeos y Hay cosas que en Instagram no las puedo subir porque se me queda corto, por así decirlo, el tiempo. Y pues en YouTube pues puedo usarlo más tranquilo. Para los de Spotify, mi Instagram es JaviVex con X. Y ahí podréis conocerme más. y haced lo que os gusta y mucho cuidado con los coches. A disfrutarlo. Eso es. Adiós. Chao.